Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado /diagonal por el vídeo de hoy. Como saben, en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de las parejas más queridas y las personalidades más fascinantes. Y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y de especulaciones: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a hablar sobre la verdad detrás de los rumores, sobre el silencio que finalmente se rompe y sobre las palabras de Kerem Bürsin. ¿Qué dijo realmente? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esta relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, cada pista y cada rumor. Vamos a analizar las declaraciones, las fotos, las indirectas y todo lo que nos ayude a entender qué pasó realmente entre estos dos actores turcos que nos enamoraron en Love is in the Air. Pero antes de que empecemos y para que no te pierdas ninguna novedad, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta forma estarás al tanto de todos nuestros vídeos, de todas las noticias y de todas las exclusivas que preparamos para ustedes. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Empecemos por el principio, ¿verdad? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, hagamos un pequeño repaso. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más famosos y talentosos del momento, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos fue innegable, traspasó la pantalla y conquistó a audiencias de todo el mundo. Lo que empezó como una historia de amor ficticia, rápidamente se convirtió en una realidad para muchos. Empezaron a surgir rumores, fotos, y cada vez era más evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y efectivamente los rumores fueron ciertos. Confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Los fanáticos enloquecieron, las redes sociales ardieron y todo el mundo quería saberlo todo sobre ellos. Los paparazzi los perseguían a todas partes y cada gesto, cada mirada, cada declaración era analizada al detalle. Durante un tiempo parecía que su amor era un cuento de hadas. Se mostraban felices, cómplices y enamorados. Compartían fotos en redes sociales, asistían juntos a eventos y todo indicaba que su relación iba viento en popa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las declaraciones se volvieron más ambiguas y los fans empezaron a preocuparse. Y lamentablemente los rumores se confirmaron: Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaron su relación. La noticia fue un shock para muchos, pero inevitablemente llegaría. Entonces, ¿qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Los medios de comunicación especularon con todo tipo de teorías, diferencias de carácter, agendas incompatibles, terceras personas, las conjeturas no pararon. Sin embargo, ni Kerem ni Hande se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio prudente, evitando dar detalles y manteniendo la privacidad. Pero recientemente Kerem Bürsin rompió ese silencio. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En una entrevista que ha causado revuelo, Kerem habló sobre su relación con Hande y por primera vez reveló algunos detalles sobre lo que sucedió. La entrevista fue en un tono muy honesto y abierto, donde se le notaba que tenía mucho cariño por Hande y que el hecho de la ruptura no implicaba un mal sentimiento o una mala experiencia. En primer lugar, Kerem dejó claro que la relación con Hande fue genuina y que ambos se entregaron por completo a ese amor. Fue una relación muy bonita, muy real. Hubo mucho amor, mucha complicidad, mucha felicidad. Fueron momentos maravillosos que siempre recordaré con cariño, declaró. Estas palabras nos confirman que independientemente de lo que haya pasado, el cariño y el respeto entre ellos siguen vigentes. Es importante destacar la sinceridad que emana de estas declaraciones. No es común que figuras públicas hablen tan abiertamente sobre sus relaciones pasadas, especialmente cuando la exposición mediática fue tan intensa. Kerem, al expresar su gratitud por los momentos compartidos, demuestra una madurez y una capacidad de valorar lo vivido, independientemente del desenlace. Esto, sin duda, suma puntos a su imagen y le gana el respeto de muchos.
Pero lo más importante quizás es que Kerem reveló que la ruptura se debió a diferencias en sus estilos de vida y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Ambos tienen carreras muy exigentes y en ocasiones las agendas chocan. Teníamos expectativas diferentes sobre el futuro, explicó Kerem. Yo quería centrarme en mi carrera profesional, viajar, explorar nuevos proyectos. Ande tenía otras prioridades y ambas eran válidas. Simplemente no coincidíamos en ese momento de nuestras vidas. Estas palabras nos dan una visión más clara de lo que pudo pasar. La incompatibilidad no significa que no se quisieran, sino que simplemente en ese momento de sus vidas, sus caminos se separaron. Y es algo muy común, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las agendas son frenéticas y las decisiones personales deben tomarse constantemente. Kerem, a sus 36 años, tenía claro que deseaba impulsar su carrera en ese momento. Ande, por su parte, siempre fue muy apegada a su familia y quería más estabilidad. Esta explicación desmitifica las teorías conspirativas y nos muestra una realidad más humana y comprensible. El mundo del entretenimiento, con sus exigencias y desafíos, a menudo pone a prueba las relaciones, y es comprensible que en ocasiones, las prioridades personales y profesionales no coincidan. La madurez de Kerem al reconocer esto sin culpar a nadie es admirable. Además, Kerem también habló sobre las especulaciones que se hicieron sobre terceras personas. Fue tajante y desmintió cualquier rumor de infidelidad o de malos rollos. Nunca hubo terceras personas. La ruptura se debió únicamente a nuestras diferencias y a la incompatibilidad de nuestras agendas. No hubo dramas ni mentiras. Simplemente las cosas no funcionaron, afirmó. Esto es importante porque desmiente todas las habladurías y rumores que se generaron en torno a la separación. En un mundo donde el sensacionalismo a menudo prevalece, es reconfortante escuchar una declaración tan clara y directa. Kerem, al desmentir categóricamente cualquier rumor de infidelidad, evita que se manche la reputación de ambas partes y cierra la puerta a especulaciones malintencionadas. Este gesto demuestra respeto por Ande y por la relación que compartieron. También se refirió a la presión mediática que sufrieron como pareja. El ser perseguidos por los paparazzi, el constante escrutinio en redes sociales y la invasión de su privacidad, sin duda, afectó a su relación. Es difícil llevar una relación con tanta presión. Hay momentos en los que necesitas espacio, tranquilidad, intimidad. Y a veces es complicado encontrarlo, confesó. Y es que es cierto, el estar siempre expuestos a la mirada pública puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. La exposición constante a la opinión pública, las críticas, los elogios y las constantes expectativas pueden ser abrumadoras. En el caso de Kerem y Ande, que se convirtieron en un fenómeno mediático, la presión debió ser aún mayor. Es comprensible que en un entorno así, la intimidad y la tranquilidad se vuelvan bienes muy preciados y difíciles de mantener. Y finalmente Kerem dejó claro que a pesar de la ruptura, guarda un gran cariño y respeto por Ande. Ande es una persona maravillosa, talentosa y muy especial. Siempre le desearé lo mejor y le estaré agradecido por los momentos que compartimos, dijo. Estas palabras demuestran la madurez y la sensatez de Kerem, y el cariño que aún siente por Ande. La capacidad de mantener una actitud positiva y respetuosa hacia una expareja es un signo de fortaleza emocional. Kerem, al expresar sus buenos deseos para Ande y al recordar con cariño los momentos compartidos, demuestra que la ruptura no ha empañado los sentimientos positivos que existieron entre ellos. Esta actitud, sin duda, habla muy bien de él. Pero la entrevista no terminó ahí. Kerem también habló sobre su situación actual y sus proyectos futuros. Reveló que está enfocado en su carrera profesional, que está trabajando en nuevos proyectos y que se siente muy feliz y motivado. Dejó claro que no está cerrado al amor, pero que en este momento prefiere centrarse en sí mismo y en su trabajo. Este enfoque en su carrera, en su crecimiento personal y en sus objetivos profesionales es una señal de madurez y de responsabilidad. Kerem, al priorizar sus proyectos y su bienestar, demuestra que está en un buen momento de su vida y que está tomando decisiones que lo impulsan hacia adelante. En cuanto a Ande, no sabemos exactamente qué proyectos tiene entre manos, aunque sí sabemos que está disfrutando de su tiempo, que está dedicando tiempo a sus amigos y a su familia. Recientemente fue vista con una nueva pareja, aunque todavía no hay nada confirmado. Es importante respetar la privacidad de Ande y evitar especulaciones sobre su vida personal.
Sin embargo, es evidente que al igual que Kerem, está enfocada en su bienestar y en su felicidad. En definitiva, la entrevista de Kerem Bürsin nos ha dado una visión más clara de lo que sucedió entre él y Hande Erçel. Nos ha revelado la verdad detrás de los rumores y nos ha permitido entender mejor el porqué de la ruptura. Nos ha mostrado que a pesar de las diferencias, el cariño y el respeto entre ellos siguen vigentes. Es importante recordar que al final, son personas con sentimientos, con vidas privadas y que merecen respeto. Esta entrevista nos deja valiosas lecciones sobre las relaciones, la madurez emocional y la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Kerem, al romper el silencio, ha demostrado su integridad y su capacidad de manejar la situación con elegancia y respeto. Ahora, volviendo a la entrevista, ¿qué podemos concluir? Primero, que su relación fue real, basada en el amor y la complicidad. Segundo, que la ruptura se debió a diferencias en sus estilos de vida y a la incompatibilidad de sus agendas. Tercero, que no hubo terceras personas ni dramas ocultos. Y finalmente que a pesar de todo, se guardan un gran cariño y respeto mutuo. Estas conclusiones son fundamentales para comprender la historia de Kerem y Hande y para disipar cualquier duda o especulación. Nos permiten entender que aunque el amor haya llegado a su fin, eso no significa que haya sido un fracaso. Al contrario, la relación les brindó experiencias positivas y les dejó valiosos recuerdos. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, a veces, no es suficiente, y de que las relaciones pueden llegar a su fin por razones muy diferentes a las que se especulan. Y en el caso de estos dos, demuestran que el final no implica necesariamente maldad o rencor. Es una lección de madurez, respeto y crecimiento personal. Demuestra que es posible mantener una relación cordial y amistosa con una expareja, a pesar de las dificultades y los desafíos que implica el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado esta información interesante y útil. Hemos analizado a fondo las palabras de Kerem Bürsin, intentando desentrañar la verdad detrás de su relación con Hande Erçel. Hemos revisado los rumores, las especulaciones y las declaraciones, y hemos llegado a conclusiones importantes sobre lo que pasó. Creo que ha sido una reflexión muy valiosa sobre el amor, las relaciones y la vida en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos, mis análisis y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo constante. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenerme actualizado sobre las últimas noticias y novedades. Me encanta saber que hay personas que disfrutan de mis vídeos y que valoran mi trabajo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dijo Kerem Bürsin? ¿Estaban al tanto de estos detalles? ¿Qué conclusiones sacaron de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en expresar su opinión. Compartamos ideas. Me interesa saber qué piensan, qué interpretaciones tienen y qué reflexiones les genera esta historia. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a enriquecer el contenido del canal. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, siempre estaré aquí para traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo y para analizar los temas más interesantes y polémicos. No se pierdan los próximos vídeos.